están, hermanos? Buenas noches. Una vez más, hoy día jueves, con el estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Un saludo muy especial para todos los hermanos, amigos que nos están viendo a través de esta transmisión. Un saludo desde la Iglesia Nazareno Central de Jaén, presidida por nuestro pastor David Beltrán González, y quien les habla, su hermano en Cristo, Elvis Quintero Pacheco. En esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de los Hechos y vamos a titularlo, lo hemos titulado este tema como Testificando en Judea y Samaria. Y esta sesión ya comprende la segunda gran cláusula o la segunda gran sección del avance de la iglesia, y en esta oportunidad es en toda Judea y Samaria. Recordemos que hasta el capítulo 7 la predicación solamente se limitó hasta Jerusalén, porque esa fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos. Primero vayan y prediquen a Jerusalén, a los judíos, a los que son de ustedes, a su propio pueblo. Y ahora vamos a ver que el evangelio se va a extender más allá de las fronteras de Jerusalén. Vamos a ver que a través de Felipe el evangelio se iba a extender mucho más allá de estas fronteras e inclusive iba a trascender al pueblo judío, a lo que nosotros le conocemos como los gentiles. Vamos a resumir el capítulo 8 de la siguiente manera. El capítulo 8 es una transición del evangelio, por lo que el evangelio se predicó en Samaria y esto marca una transición de la misión judía a la gentil. Los samaritanos, como una raza híbrida, que era el resultado de la mezcla de judíos y gentiles, fue el primer paso que los discípulos tomaron para la predicación del evangelio. El capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 3, nos habla de Saulo como el gran perseguidor, como el que asolaba las iglesias y los hogares donde se estudiaba la palabra del Señor. Luego vamos a ver a Felipe. Vemos cómo a través de esta persecución, aquí se inicia la persecución literalmente en la iglesia, los cristianos, los discípulos, especialmente los judíos helenos, fueron esparcidos. No obstante, esta dispersión ayudó a que el evangelio se pudiera ir transmitiendo en los pueblos aledaños y los pueblos cercanos a Judea y Samaria. Luego vemos el Pentecostés samaritano. Recordemos que en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a llegar en Pentecostés. En el capítulo 2 se cumple la promesa del Pentecostés. Pero este Pentecostés había sido prácticamente para los 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto. Luego, cuando se comenzó a predicar el evangelio en Jerusalén, los judíos prosélitos comenzaban a recibir también este poder que era del Espíritu Santo. Ahora, este Pentecostés se iba a replicar, no como otro evento similar, sino en el sentido de que el pueblo samaritano, los que estaban en Judea y los que estaban en Samaria, también iban a recibir este don del Espíritu Santo a través de la predicación de Felipe, a través de la imposición de manos de los apóstoles Pedro y Juan. Luego vamos a ver a Simón el mago, el discípulo que se convirtió tras la predicación de Felipe. Y luego vamos a ver la simonía, que es el concepto de querer pagar el favor de Dios hacia mi vida. Y por último vamos a ver a Felipe predicando al etíope como un evangelismo personal. Entonces, para entender un poco el concepto y estar en contexto en cuanto a lo que está sucediendo acá, vamos a ver a Judea y Samaria. Aquí podemos ver un mapa donde está ubicado Judea y Samaria. Específicamente, Judea está al sur de Jerusalén y Samaria se encuentra en el norte de Jerusalén. Y es ahí donde el evangelio se va a esparcir. Vemos que este segundo gran
esta segunda gran misión de predicar hacia estos lados de Jerusalén se refiere básicamente a los capítulos 8 al 12. Vamos a ver, esta es la segunda gran división del mandato y vamos a ver el contenido de estos capítulos 8 al 12. Primero, el capítulo 8 vamos a estudiar a Felipe predicando en Samaria y luego a Felipe predicando al etíope. En el capítulo 9 vamos a analizar la conversión de Saulo y a Pedro en Lida y Jope. En el capítulo 10 veremos la conversión de Cornelio. En el capítulo 11 analizaremos la defensa de Pedro y los cristianos en Antioquía. En el capítulo 12 veremos la liberación de Pedro y la muerte de Herodes. Ahora, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12 abarcará lo que es la misión de la predicación del evangelio en Judea y Samaria. Prácticamente describiremos el avance de la iglesia en estas ciudades y analizaremos cómo es que los cristianos van a convivir con el evangelio aún no siendo judíos. Es decir, el evangelio no será exclusivo de los judíos, sino que Dios tenía un plan maravilloso en su soberanía de que el evangelio también sea para los gentiles, para los que no son judíos. Ahora, hay un término muy importante aquí, los samaritanos. En la clase pasada analizábamos la historia resumida por Esteban en su defensa ante el Sanedrín antes de ser condenado a muerte apedreado. En su defensa, Esteban comenzó a contarles toda la historia del pueblo de Israel en cuanto a la salvación, cómo es que desde Abraham llegó la salvación hasta el momento donde se encontraban. Ahora, en esa historia les comentaba lo siguiente. Cuando el rey David quiso hacer un templo, Dios le encomendó esa misión a Salomón. Luego, muchos años más tarde, Salomón pecó, se inclinó ante los ídolos y Dios decidió castigar al pueblo de Israel y lo dividió en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. Ahora, en el reino del norte había una ciudad llamada los samaritanos. Esta ciudad de los samaritanos, que luego fue conquistada por el imperio sirio, imperio que destruyó este reino y esparció estas 10 tribus que fueron esclavizadas. Ahora, esta ciudad llamada Samaria era una ciudad donde se concentraban los que venían de Siria y los judíos tenían terminante prohibido mezclarse con otros pueblos que no sean de su sangre, porque así lo había mandado Dios. Sin embargo, los judíos que comenzaron a habitar en Samaria comenzaron a mezclarse con los sirios y con otros pueblos y comenzaron a procrear y se creó una raza mestiza. Es decir, se mezclaron con los extranjeros y adoptaron no solamente su religión, sino adoptaron la idolatría que venía de esos pueblos. Es por eso de que son considerados como mestizos. Y a causa de eso fueron despreciados universalmente por los judíos. Y básicamente eran despreciados por 5 cosas. Número 1, porque ellos se opusieron a la construcción del tercer templo. Cuando el imperio babilónico destruyó el tercer templo, en la mente de los judíos era volver a construir la casa de Dios. Cuando Esdras y Nehemías y Zorobabel tuvieron la visión de volver a construir, los que se opusieron fervientemente a esta construcción fueron los samaritanos. Y vamos a ver por qué. Por esta razón, ellos tenían sus propias reglas, es decir, ellos querían tener, inclusive tuvieron su propio templo y tenían a su propio sumo sacerdote. Cuando el reino se dividió y Jeroboam reinó en el pueblo de Israel, en el reino de Israel, Jeroboam desobedeció las reglas de Dios y Dios había dicho que únicamente la tribu de Leví eran los encargados de las cosas del templo.
de la liturgia en el templo. Sin embargo, Jeroboam quiso tener sus propios sumos sacerdotes, quiso tener su propio templo, y eso lo fue transmitiendo de generación en generación. Y esto es lo que hicieron los samaritanos. Tenían su propio templo y tenían sus propios sacerdotes y sumo sacerdote que no eran de la tribu de Leví. Por eso es que también eran despreciados por esto. Número 3. Era una ciudad de refugio de criminales. Cuando una persona del pueblo de Judá, del reino de Judá, era acusado por algún crimen que habían cometido o estaban huyendo de la justicia, los samaritanos los refugiaban para que pudieran estar ahí a salvo y a resguardo. Es por eso que también eran odiados. Y punto número 4, solamente obedecían una parte de las escrituras, los 5 libros de la ley, pero los profetas y los libros históricos no los obedecían o no les tomaban importancia, solamente hasta la ley. Es por estos cuatro puntos, básicamente, los samaritanos eran odiados por la oposición al templo, porque comenzaron a imponer sus propias reglas en contra de la tradición judía que había sido establecida por Dios mismo, porque era una ciudad donde refugiaban criminales y solamente obedecían la ley, entre comillas. Ahora, vamos a analizar a Saulo el perseguidor. Desde los versos 1 hasta el verso 3 vamos a dar lectura y vamos a ver a este personaje llamado Saulo. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres, estoy en el capítulo 9, un error, disculpen. El capítulo 8 dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos cómo este hombre llamado Saulo era un hombre terrible en cuanto a su celo. Luego en Gálatas él decía que era su celo que él tenía por ser fariseo, pero era un celo equivocado. Número 1 nos dice que Saulo consentía en su muerte. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Aquí se está refiriendo a la muerte de Esteban. Cuando dice consentía, se está refiriendo a la acción no momentánea, sino continua y habitual. Es decir, que esa muerte no era la primera en cuanto a la acción de persecución. En otras palabras, Saulo ya estaba consintiendo en hacer esto. Él ya tenía en mente comenzar a perseguir hasta llevarlos a la muerte. Número 2, una gran persecución. Nos dice este capítulo que hubo una gran persecución y los discípulos fueron esparcidos hacia Judea y Samaria, y esta fue una arma de doble filo, porque a causa de esta persecución los discípulos fueron, migrando hacia las ciudades aledañas más cercanas y fueron hacia Judea y Samaria, y con esto se cumplió la profecía hecha por Jesucristo, que vayan a Judea y Samaria como segundo capítulo. Una vez que ustedes están en Jerusalén, vayan a Judea y Samaria. Y aquí, gracias a esta persecución, en la soberanía de Dios, Dios permite que se vayan cumpliendo las órdenes y la profecía hecha por Jesucristo hacia sus discípulos. Número 3, entierro de Esteban. Hombres piadosos y un gran llanto sobre él. En Deuteronomio 21, versos 22 y 23, la ley nos indica que los que eran muertos, los desobedientes a la ley o los malhechores
o aquellos que habían sido muertos a causa de la desobediencia a la ley tenían derecho a ser enterrados. En este caso, se valieron de este punto de la ley para poder darle entierro a Esteban. Y en Juan 19, 38 y 39 se dice lo mismo de Jesucristo. Recordemos que en el segundo punto los discípulos fueron esparcidos, pero acá vemos hombres piadosos y gran llanto sobre él. Hay dos posibles explicaciones a este punto. La primera es que la gran persecución se hizo netamente a los judíos helenos, es decir, a los judíos de habla griega, y no necesariamente a los judíos de habla hebrea, puesto que los apóstoles, los 12 apóstoles, permanecieron en Jerusalén y no se movieron de allí. La otra explicación es que cuando habla de hombres piadosos, no necesariamente se refiere a hombres que estaban con el grupo de los 12 apóstoles. Por ejemplo, en Juan 19, 38 y 39 nos habla acerca de José de Arimatea y de Nicodemo, que no eran exclusivamente seguidores de Jesucristo, pero sí habían aceptado lo que Jesucristo enseñaba en ese momento. Y ellos se encargaron de enterrar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque los discípulos se habían esparcido a causa del miedo que había estallado por lo que le habían hecho a Jesucristo. Entonces, estos hombres piadosos, no sabemos quiénes fueron, pero fueron y los enterraron. Seguramente estos hombres habían escuchado a Felipe, habían escuchado a Esteban y habían creído en lo que él hablaba, lo que él mencionaba, y habían visto las señales. Hicieron un gran llanto sobre él, un gran pesar se levantó sobre ellos. Y por último dice que Saulo asolaba la iglesia. Y miren las expresiones que dice la Biblia en el capítulo 8. Dice, Saulo asolaba la iglesia, entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Es decir, su acción era violenta, los arrastraba, los perseguía hasta llevarlos a la cárcel. Y si era necesario, los tenía que llevar ante el Sanedrín para que sean juzgados y llevarlos finalmente hacia la muerte, como lo habían hecho con Esteban. Ahora vemos la segunda parte. Desde el versículo 4 hasta el versículo 8 vamos a ver la predicación del evangelio en Samaria. Y aquí vemos a un Felipe predicando en Samaria. Vamos a analizar. Lo más resaltante que nos habla estos versículos es que aquí se menciona a Felipe como el primero en ser llamado evangelista. Aquí vemos que se introduce ese término llamado evangelista. Y los samaritanos fueron el puente entre el judaísmo y el mundo gentil. ¿Por qué fueron el puente? Como les explicaba, los samaritanos eran una raza híbrida entre judíos y personas de otras naciones, es por eso que eran despreciados. Ahora, al predicarles a los samaritanos, que eran odiados y eran considerados como perros, más adelante el apóstol Pablo nos va a decir que los propios judíos consideraban perros a los samaritanos y los despreciaban. Preferían 1000 veces sentarse a la mesa con alguien que no sea de su pueblo que dar acogida a un samaritano. Es por eso de que los samaritanos fueron este puente para romper el bloque que unía o que dividía el evangelio, el judaísmo y el mundo gentil. Luego se menciona que el evangelista Felipe predicaba, y aquí el término predicaba en el griego es heraldo o proclamación o proclamar. Y por último, dice la palabra en estos versos de que Felipe hacía señales. Señales, cuando él predicaba, Felipe, dice la palabra del Señor que los cojos se sanaban, hombres con espíritus inmundos también eran libertados y salían dando grandes voces. Los paralíticos eran sanados, los cojos eran sanados y hubo un gran gozo
en la ciudad a causa de estas señales. Cuando el evangelista Felipe comenzó a predicar el evangelio en esta ciudad de Samaria, y los samaritanos comenzaron a escuchar el evangelio y veían las señales que hacía Felipe por la predicación del evangelio, el resultado fue que hubo un gran gozo en la ciudad y también hubo una gran cosecha a causa de este evangelio. Vamos a ver que a producto de esta cosecha, vamos a ver a un hombre llamado Simón, que también se convirtió al evangelio a causa de lo que el evangelista Felipe predicó. Este hombre llamado Simón el Mago era un hombre engañador, estafador, que a causa de lo que él hacía, engañaba también a las personas. Y cuando escuchó el evangelio se convirtió en un discípulo. Dice la palabra del Señor que creyó y se bautizó, este hombre llamado Simón. Luego que Felipe expresa el evangelio a los samaritanos, manda un comunicado a los discípulos que estaban en Jerusalén para que venga Pedro y Juan a Samaria. Vamos a ver un punto importante acá. Felipe tenía el Espíritu Santo y él comenzó a bautizar en agua a los que habían creído el evangelio. Sin embargo, el bautismo en agua no era suficiente. Necesitaban la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Y era necesario que esta experiencia cayera sobre los que habían creído el evangelio, porque era un mandato de Dios recibir el Espíritu Santo a los que creen. Ahora, se convirtieron mediante la predicación de Felipe y fueron llenos del Espíritu Santo bajo el ministerio de Pedro y Juan. Dos puntos importantes que recalcar aquí. Felipe fue el evangelista, el que predicó, el que llevó el evangelio. Sin embargo, Pedro y Juan fueron los encargados de ministrar para que el Espíritu Santo cayera sobre las personas que habían creído. Ahora, alguien se podría preguntar, pero Felipe pudo haberlo hecho. Este era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que había dado señales de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era uno de los 7 elegidos por toda la iglesia en ese entonces para poder administrar los asuntos financieros de la iglesia, atender a las viudas, etcétera, a lo mismo que hizo Esteban. Recordemos que fueron 7 y de estos 7, 2 sobresalieron, de los otros 5 no se menciona, pero de estos 2 eran personas idóneas para ese cargo. Podría preguntarse por qué Felipe, quien estaba lleno del Espíritu Santo, no pudo acaso consumar esta obra sin la asistencia de Pedro y Juan. Entonces, lo que podemos nosotros responder es que era necesario establecer la unidad de la iglesia de Jesucristo, que era el comienzo, y esto es un acto de autoridad apostólica. No debía haber movimientos separados, surgidos aquí y allá, sino que debía haber una iglesia unida y fundada por los hombres a quienes Jesús había encomendado esta tarea. En pocas palabras, Felipe nos está dando una señal de obediencia, sumisión y autoridad para las personas a quienes Jesucristo mismo había elegido para este ministerio. Por otro lado, vemos a Simón, que cuando Pedro y Juan comenzaron a orar e imponían las manos sobre los que habían creído y recibían el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos, al ver Simón esto, se maravilló y dijo, yo también lo quiero. Y le ofreció dinero a Pedro y a Juan a cambio de este gran poder. A esto le llamamos simonía. ¿Qué es simonía? Es comprar o vender los cargos a autoridades eclesiásticas. Simón pensó, él es un discípulo, hasta el momento él había, ante los ojos de Felipe, tenido una conversión sincera.
había engañado posiblemente a Felipe. Y es probable de que Simón estaba obedeciendo correctamente. Sin embargo, la atracción al dinero y al poder cegó su entendimiento y pensó que dando dinero podía recibir lo que de gracia es dada. E intentó comprar lo que Dios da de gracia. Y Pedro le responde a Simón: tu dinero perezca contigo, porque el Espíritu Santo no se recibe por dinero. El Espíritu Santo se recibe por gracia y se les da a aquellos que han obedecido la palabra del Señor y son seguidores de Jesucristo. Esto es lo que responde Pedro a este hombre llamado Simón en el verso 20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí Pedro le está indicando a Simón que su corazón no era recto. Quizás él aceptó el mensaje que había escuchado de Felipe, pero había entendido solamente una parte del evangelio. Ahora que estaban Pedro y Juan brindando el evangelio en cuanto al bautismo del Espíritu Santo y en cuanto a la experiencia sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo, este hombre fue llevado hacia este sentimiento de querer comprar la gracia de Dios. Y las últimas palabras de Pedro hacia Simón es: arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Cuando aquí Pedro le está diciendo a Simón, si quizás te sea perdonado, no está tratando de decir que Dios no le puede perdonar, sino lo que expresa la Biblia, el Evangelio, es que este hombre quizás no llegue a arrepentirse, no llegue a pedir perdón por lo que ha cometido. La historia no nos indica si Simón el mago se arrepintió de lo que él había maquinado, había pensado, o si no, no lo sabemos, pero lo que nos explica la palabra del Señor es que es por gracia y no se deben comprar ni vender lo que de gracia hemos recibido. Les mencionaba la clase pasada que el Evangelio, los primeros cristianos, los primeros mártires, sufrieron al grado de la muerte. Ser cristiano era una cuestión de vida o muerte. Ahora, la apostasía ha aumentado a tal grado de que tienes que pagar para poder escuchar el Evangelio. ¿Hasta dónde hemos llegado? El versículo 25, hay un hecho muy importante que debemos analizar. Dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Miren, analicemos esto y pongámonos a pensar lo que está sucediendo acá. Si nosotros retrocedemos un poco, vamos a ver que cuando Jesús iba con Juan, con Pedro y con Juan, y pasaban por la aldea de los samaritanos, Juan hizo la siguiente expresión. Le dijo a Jesús: ¿quieres que oremos y hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma a los samaritanos? Esa era la expresión de Juan. Ahora, años más tarde, después de que Juan había sido lleno del Espíritu Santo, ahora él pasaba por las aldeas de los samaritanos y esta vez ya no oraba para que cayera fuego del cielo y los consumiera, sino que ahora él estaba predicando, orando para que el fuego del Espíritu Santo descendiera sobre estas personas. El cambio radical que sucedió con el apóstol Juan, una perspectiva totalmente distinta a lo que está sucediendo en estos momentos.
Vamos a ver otro punto. Ahora vamos a ver a Felipe y el etíope. Esto está desde el verso 26 hasta el verso 40. Analicemos. Dice la palabra del Señor que Felipe era un evangelista versátil. Primero lo vemos ante grandes multitudes. Vemos a un Felipe predicando el evangelio a los samaritanos y convirtiéndose la gente en masas, un evangelista. Y ahora vemos a un evangelista en una obra personal con el etíope. Este hombre ya nos dice que era un eunuco y que estaba leyendo una porción de las escrituras y no la entendía. De esto podemos entender lo siguiente y podemos aprender también lo siguiente. No hay tarea, escuchen bien hermanos, no hay tarea dirigida por el Espíritu Santo que sea pequeña ante los ojos de Dios. No hay tarea pequeña. Ante Dios y ante la eternidad, Él nos podrá revelar si el evangelismo multitudes o si el evangelismo personal tendrán finales consecuentes a lo que sus designios expresan. En pocas palabras, el evangelismo a multitudes será tan efectiva a los propósitos de Dios como un evangelismo personal. No hay diferencia ante los ojos de Dios. No hay tarea pequeña ni tarea grande. La lección especial que debemos aprender es que cuando el Espíritu Santo nos impele a un ministerio hacia otros, recordemos que Él nos capacita para llevar a feliz término la comisión. Donde Dios guía, Dios provee. Y otra lección es que no hay, lo que les digo acá, no hay tarea dirigida por el Espíritu Santo que sea pequeña ante los ojos de Dios. Solamente la omnisciencia divina puede proveer los resultados de unos pocos minutos usados para dar testimonio a alguien cuyo corazón ha sido preparado por el Espíritu Santo para recibir el testimonio. Y este es el caso del etíope. Este hombre era un eunuco y la ley dice en Deuteronomio 23:1 que un eunuco no podía pertenecer a la congregación. Recordemos que un eunuco es una persona que ha sido, le han extraído los miembros genitales y esta persona ha sido destinado para este oficio para que esté al cuidado de las princesas o de la reina, cual sea el caso. Entonces, este hombre, ante la ley, no podía estar en la congregación. Sin embargo, se rompen los esquemas y el evangelio se le predica a este hombre. Y este hombre leía la profecía de Isaías 53, versos 7 y 8. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 53, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Este hombre, el etíope, el eunuco, leía esta profecía y no entendía qué es lo que estaba tratando de decir. Y él se preguntaba si se estaba refiriendo al mismo profeta Isaías o a quién se refería. Entonces el Espíritu Santo le encomendó la misión a Felipe de ir a donde estaba el etíope y predicarle el evangelio a esta persona. Verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y descendió, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este personaje había venido a adorar y ahora iba de regreso. En su trayecto él había comprado estos rollos
de estas porciones del Evangelio de Isaías, seguramente él con mucho gozo estaba leyendo y tratando de entender lo que había escuchado, porque el Evangelio se estaba extendiendo. Sin embargo, no lo entendía y el Espíritu Santo le encomendó esta misión a Felipe. Luego de que Felipe le explica que la profecía se está refiriendo a Jesucristo, Felipe le hace la siguiente pregunta. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Vemos una historia muy maravillosa. Vemos al etíope interesado en querer conocer más del Evangelio. Y vemos que el Espíritu Santo obró de manera sobrenatural para llevarlo a Felipe hasta este personaje y que le puede explicar lo que él estaba leyendo. Y aprovechó para predicarle el Evangelio de Jesucristo, explicarle de qué se trataba esa profecía. Y cuando el eunuco entendió lo que el Evangelio estaba diciendo, él hizo una petición. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? ¿Qué nos impide, hermanos, a nosotros ser bautizados? La respuesta es la siguiente. Verso 37. La respuesta que debemos obtener es la siguiente. Si crees de todo corazón, bien puedes. La condición para que nosotros podamos llegar al bautismo es creer de todo corazón, arrepentirnos. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El etíope respondió ante lo que Felipe había declarado. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y sucedió el bautismo del etíope. Dice la palabra del Señor que el etíope mandó a parar el carro y descendieron y ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Luego vemos el verso 39. Cuando subieron del agua, después de que le fue bautizado el eunuco, el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y esto es un hecho importante porque aquí vamos a ver que el evangelio, gracias a este hombre, este eunuco, se iba a esparcir por todo el África. Etiopía está ubicado al sur de Egipto y probablemente gracias a esta predicación personal, el evangelio iba a llegar a toda esta parte del continente. Verso 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, luego que el Espíritu Santo le arrebató, lo transfirió desde donde se encontraba hacia Azoto. Dice que pasaba, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y el verso 40 nos está diciendo de que Felipe, cuando salió de su predicación personal, el Espíritu Santo le transportó a este lugar y comenzó a predicar hasta llegar a Cesarea. Vamos a ver. La predicación de Felipe al eunuco era al sur de Jerusalén, más allá de Judea, en los límites de Judea. Y de Judea, hacia el sur de Judea, comenzó a predicar hasta llegar a Lida, luego llegó hasta Jope, hasta llegar a Samaria, porque la Biblia nos dice que él comenzaba a anunciar el evangelio en todas las ciudades, sin una sección. Desde Azoto llegó a Lida, probablemente
se fue a Jope, luego comenzó a predicar a todas las aldeas que estaban en esa ciudad y luego llegó hasta Cesarea, donde vemos que Pedro se reúne con Cornelio. Y así fue el evangelismo de Felipe. Y aquí vemos cómo es que la expansión del evangelio tomó un punto fuerte y poderoso gracias al evangelismo de Felipe, un personaje muy importante para que el evangelio se haya esparcido poderosamente por toda Judea, por toda Samaria. Muy bien, hermanos, hasta esta parte vamos a llegar con este capítulo. En la siguiente sesión vamos a ver ya la conversión de Saulo y vamos a ver inmediatamente a Saulo ya entrando en escena, predicando el evangelio hacia la ciudad de Samaria y cómo es que el evangelio va a tomar ya un punto de inflexión con Saulo. Saulo iba a ser el apóstol que Dios iba a elegir para predicar el evangelio hacia todas las naciones, hasta el último rincón. Bien, hermanos, hasta aquí vamos a dejar la sesión número 8, testificando en Judea y Samaria. Esperemos que esta sesión nos haya ayudado a entender cómo es que el evangelio se está transmitiendo y cómo las profecías se van cumpliendo. Bueno, hermanos, hasta aquí dejamos la lección de hoy. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo ahí donde se encuentran mirando la transmisión. Un saludo muy afectuoso a nombre de la Iglesia Nazareno Central de Jaén y nos encontramos hasta una siguiente oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.